El verdadero cristiano no apoya las prácticas pecaminosas, pero ama profundamente al pecador. Esta es una de las formas de imitar a Cristo. Vamos a conversar un poco más sobre esto ahora. Quédate aquí que está comenzando Fe para Hoy. Mira lo que tengo aquí para regalarte y obsequiarte el día de hoy. Antes de continuar el programa, mira atentamente lo que tengo en mis manos. Es una revista muy especial titulada En Busca de la Verdad y no te la puedes perder. Tú la puedes solicitar gratuitamente. En ella tú vas a encontrar justamente el camino para encontrar la verdad. ¿Será que ella existe? ¿Será que podemos encontrar una verdad que nos dé libertad, nos dé felicidad, nos dé tranquilidad? ¿Cómo encontrarla? Te invito entonces para que puedas solicitar gratuitamente este estudio bíblico a través de nuestra página web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Recuerda, nuevotiempo.org/escuela bíblica, o escríbenos a través del WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. No demores más, solicita ahora. Imagina la siguiente situación. Claro, quiero aclararte primero que esta es una situación que inventé para ilustrar un concepto, por eso estará llena de exageraciones. Vamos a la situación. Imagina un padre estaba paseando a su pequeño hijo. El niño había recién cumplido los 5 años. Estaba encantado con la vida y con los colores de aquel parque por el cual paseaba junto a su padre. El hijo le pidió al padre que lo dejara correr por un pequeño bosque que estaba a unos metros de distancia de donde el padre se encontraba. Bajo la recomendación de no alejarse mucho, el padre lo autorizó y se quedó observando a su hijo. El niño corrió entre los árboles feliz de la vida. El padre estaba satisfecho al ver a su hijo tan contento. Todo estaba aparentemente en paz. La paz era aparente porque nadie había visto que muy cerca de allí, en uno de los árboles, en una de las ramas de los árboles, se enrollaba una serpiente muy venenosa, lista para abalanzarse sobre aquel niño. Observando a su hijo correr entre los árboles, el padre notó un pequeño movimiento en aquella rama. Entrecerró los ojos y vio a la serpiente a punto de atacar a su pequeño hijo. Rápidamente el padre corrió para quitar a su hijo de allí. Llegó a tiempo para sacar a su hijo de la dirección de la mordida de la serpiente, pero no a tiempo para escapar de ella. El padre fue mordido y falleció algunos minutos después dentro de la ambulancia camino al hospital. Aquel niño creció y pasó a estar cada vez más fascinado por aquella serpiente. Sí, inclusive tenía fotos de la serpiente en su cuarto. Miraba documentales sobre esa serpiente e incluso planeaba criar una en un acuario. Aunque decía que amaba a su padre y lo extrañaba, el joven no paraba de tener cada vez más fascinación por la serpiente que había matado a su padre. Imagino que a esta altura ya de repente te estarás preguntando el porqué de mi historia, quizás hasta burlándote de esta historia y diciendo qué absurda que es esta historia. Tú puedes estar diciendo, lo normal es que ese niño creciera con un trauma y una aversión con relación a esa serpiente. Su historia, pastor, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Nadie va a fascinarse con alguna cosa o persona que haya matado a una persona amada, ¿no es así? Pero espera un poco. Parece que la frase anterior no es una verdad absoluta, ya que en entornos cristianos he visto a algunas personas defendiendo una serpiente que mató a Jesucristo. Estoy hablando del pecado,
Existen cristianos que defienden el pecado incluso cuando ha matado a alguien tan amado como Cristo. Existen algunas posibilidades de explicación para este hecho. Una de ellas es que la persona tal vez no ame a Jesús tanto como afirma. Otra posibilidad es que la persona amaba a Cristo, pero fue acercándose tanto al pecado que cambió su objeto amado. Una cosa es cierta, no es posible amar de verdad a Cristo y defender a aquello que lo mató. Todos los que realmente aman a Cristo odiarían a aquello que lo hizo sufrir. Es impresionante cómo los valores se invirtieron en la sociedad contemporánea. Esto no es verdad únicamente en la sociedad secular. Incluso entre los cristianos, lamentablemente, los valores también se han invertido. Un ejemplo de esto son los aplausos que algunos cristianos le dan al pecado. En la era de las redes sociales, esos aplausos tienen un sonido de like. Cuando aplaudimos o le damos like a una publicación de un acto pecaminoso, le estamos dando nuestro visto bueno al mal. También es impresionante ver comentarios de tipo Dios te bendiga, en referencia al acto pecaminoso publicado. Esto es lo opuesto de ser cristiano. Esto es lo opuesto de Cristo. Dios no puede bendecir algo que ya condenó. Cuando damos nuestro apoyo, like o comentario al pecado, estamos en oposición a Dios. Quiero apuntar algunas cosas que necesitan quedar claras sobre este asunto. En primer lugar, necesitamos reafirmar que Dios odia el pecado. El profeta Isaías nos ayuda a llegar a esta conclusión. En Isaías capítulo 61, versículo 8, dice lo siguiente: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. En Dios tenemos la norma de conducta para con el pecado. Debemos amar la justicia e igualmente odiar el mal. Es inevitable pensar en este momento en aquella máxima cristiana que dice: debemos odiar el pecado y amar al pecador. Esta es una frase verdadera y necesita ser colocada en práctica, y ese es el punto central. ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo podemos amar a la persona odiando lo que hace? C.S. Lewis nos ayuda a llegar a la respuesta diciendo: pensándolo bien, ahora recuerdo haber tenido profesores de educación cristiana hace mucho tiempo que me enseñaron que debo odiar las cosas malas que las personas practican sin odiar a las personas malas. O como ellos lo hubieran dicho, odiar el pecado en vez de odiar al pecador. Esa distinción me parecía bastante ingenua y sin mucho sentido. ¿Cómo sería posible odiar lo que una persona hace sin odiarla? Años después, descubrí que había un hombre con el cual había estado haciendo eso toda la vida, conmigo mismo. No importa cuánto pueda disgustarme mi propia cobardía, presunción o ambición, no dejaré de amarme por eso. Nunca tuve la menor dificultad en cuanto a eso. En verdad, la razón por la que odiaba lo que hacía era porque me amaba. Era exactamente el hecho de amarme a mí mismo lo que me hacía lamentar el descubrimiento de que era el tipo de persona que hacía aquellas cosas. Consecuentemente, el cristiano no espera que reduzcamos ni en un solo milímetro el odio que sentimos por la crueldad y la traición. Tenemos que odiar estas cosas. No es necesario dejar de decir ni una palabra de lo que decimos sobre ellas. Por otro lado, tenemos que odiar esas cosas en los otros de la misma forma que las odiamos en nosotros mismos, lamentando mucho que la persona haya actuado así y esperando que,
si es posible de alguna forma, algún día y en algún lugar pueda ser curado, volviendo a convertirse en un ser humano. Lewis fue una vez más quirúrgico en su construcción del pensamiento. Debemos amar a los pecadores como nos amamos a nosotros mismos y odiar el pecado de los otros como odiamos nuestros defectos. Yo solo haría una observación frente al pensamiento de Lewis. Las personas que ya dejaron de odiar el mal que practican y pasaron a amar ese mal, no sirven como referencia para el ejemplo anterior. Otro aspecto importante que necesitamos considerar en la relación de los cristianos con el pecado es la actitud de Dios cuando un ser humano comete pecado. El Eterno, nuestro Dios, siempre toma la actitud de ir en busca del ser humano, al contrario de lo que los humanos hacemos normalmente, rechazar al que se equivocó. Dios, en cambio, va en busca de relación con los pecadores. El punto central es cuál es el contenido del diálogo que Dios quiere tener con los seres humanos. Él no va a conversar con la intención de entender el pecado. Él tampoco va a conversar para escuchar las justificaciones por el pecado. Sinceramente, Dios no está interesado en nuestras frases cuando decimos, es mi tendencia, yo nací así, fue culpa del otro, es que esto es más fuerte que yo, o cualquier otro tipo de disculpa. Cuando pecamos, Dios nos busca para que estemos cerca de Él, pero también para reprendernos y corregirnos. Observa el texto bíblico de Isaías capítulo 1, versículo 18. El texto dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La intención de Dios siempre es que nos arrepintamos del pecado y que lo abandonemos. Cuando aplaudimos el pecado, dando nuestro apoyo presencial, virtual o de cualquier otra especie, como dándole un like a una publicación, estamos burlándonos de la cruz de Cristo. Sí, mi amigo, mi amiga, Jesús murió por causa del pecado. Deberíamos odiar lo que mató a nuestro Señor. ¿Logras imaginar a un judío celebrando el nazismo? ¿Serías capaz de ver a un ciudadano libre celebrando el comunismo o a un vegano promoviendo un asado? Son situaciones inconcebibles porque serían contradicciones filosóficas y morales gigantescas. Es una pena que no le demos el mismo peso a cristianos celebrando el pecado. Nuestro Señor fue torturado, escupido, clavado en la cruz, colocado en situación de vergüenza pública por causa del pecado. Deberíamos tener una profunda aversión al pecado porque hizo que nuestro Salvador sufriera. Vivimos en un momento en el que es necesario decir lo obvio. Entonces vamos a decir esta obviedad. Pecar no es sinónimo de libertad. Es exactamente lo contrario. Según la Biblia, quien se entrega al pecado se convierte en un esclavo de él. El apóstol Pablo dejó esto bien claro en Gálatas capítulo 5. Infelizmente, algunas personas interpretan la libertad de la que Pablo habla en Gálatas 5 como si fuera el fin de la barrera entre lo correcto y lo incorrecto. Ya que Jesús nos liberó, piensan ellos, no tenemos que preocuparnos con los conceptos de lo correcto o lo incorrecto. Pero el texto bíblico del apóstol dice exactamente lo contrario. Cuando recibimos la libertad de Cristo, tenemos los conceptos de correcto e incorrecto bien claros en nuestra mente.
Observa lo que el apóstol escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues esto, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, la verdadera libertad abre el camino para la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en contraste con la prisión que es seguir las obras de la carne. Pablo coloca en contraste la carne y el Espíritu. El propio apóstol Pablo explicó un poco más sobre esta relación en otra carta, en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 4 al versículo 6. El texto dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En vez de hacernos perder las reglas y las barreras entre lo correcto y lo incorrecto, la libertad en Cristo nos refuerza esas nociones. Otra concepción equivocada sobre la libertad en Cristo es que ella elimina cualquier tipo de lista de correcto o incorrecto. Esto es fácil de percibir al leer el texto del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 21. El texto dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mensaje es bien claro. Existen cosas incorrectas y que no deben ser practicadas por los cristianos libres. Las listas de correcto e incorrecto no desaparecen con la libertad en Cristo. Solo se siguen con ligereza y alegría, pues el amor por Cristo y por el prójimo es el aceite que facilita el funcionamiento de los engranajes de la obediencia. Cuando hablamos sobre oponerse al pecado, surge el tema de la tolerancia. Vemos en muchos lugares hoy un clamor por la tolerancia, pero como muchos otros conceptos contemporáneos, este también es mal comprendido. Podríamos decir que la tolerancia es un concepto líquido y modificado por la posmodernidad. La verdadera tolerancia está basada en principios y se posiciona a partir de esos principios. No debemos tolerar la tolerancia posmoderna, que quiere callarnos y obligarnos a concordar con todo. Tenemos derecho a discordar, tenemos el deber de no ser violentos, tenemos la obligación de respetar la opinión divergente, pero aún así no tenemos la obligación de apoyar o concordar con todo. Que la tolerancia no sea intolerante con mi libertad. La Iglesia cristiana funciona como una especie de representante de los valores del reino de Dios. Eso quiere decir que la Iglesia debería ejercer todo lo que el reino de Dios debería representar frente a las personas. La Iglesia debe tener un profundo compromiso con la Biblia y por lo tanto colocarse en oposición al pecado. Infelizmente, hoy vemos un movimiento de personas que buscan la iglesia como quien busca un restaurante. Miran el menú y van a aquella que más les agrade. Eso ha originado una generación de creyentes
que quieren personalizar las iglesias. Uno de mis libros preferidos entre todas las obras de C.S. Lewis titula Cartas del Diablo a su sobrino. En esta obra, Lewis reproduce un diálogo entre un demonio graduado llamado Scrutapo a su sobrino que está aprendiendo la profesión llamado orugario. En la carta 16, Scrutapo le está enseñando a su sobrino sobre cómo debe influenciar al ser humano que está bajo su cuidado al respecto de la asistencia a la iglesia. Una de las instrucciones transmitidas es la siguiente: sin duda sabes que si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio en busca de la iglesia que le va mejor hasta que se convierta en un catador o un connoisseur de iglesias. Las razones de esto son obvias. En primer lugar, la organización parroquial siempre debe ser atacada, porque al ser una unidad de lugar y no de gustos, agrupa personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea. El principio de la congregación, en cambio, hace de cada iglesia una especie de club y finalmente, si todo va bien, se convierte en un grupúsculo o facción. En segundo lugar, la búsqueda de una iglesia conveniente hace del hombre un crítico, cuando el enemigo quiere que sea un discípulo. La iglesia no fue establecida por Cristo para agradar a los miembros. Los creyentes que se convirtieron en degustadores de iglesias necesitan realmente de conversión. No fuimos colocados en la posición de jueces de la iglesia, sino que Dios quiere que seamos aprendices en la iglesia. La situación de crítico de la iglesia es la posición en la que el diablo quiere colocarnos. No apoyar al pecado implica, dentro de otras cosas, elegir la iglesia por el criterio correcto, a saber, aquella que concuerda con todo el texto bíblico. Me gustaría terminar nuestra conversación el día de hoy con un texto bíblico que es bastante significativo en cuanto a nuestra actitud de no aplaudir el pecado. Me refiero al Salmos capítulo 1. Es bien claro que es feliz el cristiano que no apoye el mal. Lee conmigo, del versículo 1 al versículo 6. El texto dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La persona feliz dice sí al bien y tiene placer en la revelación escrita de Dios. Según el texto bíblico de Josué capítulo 1, versículo 8, que dice medita día y noche en la Biblia, la palabra original para meditar es hagá, que está escrito en hebreo, que significa murmurar o hablar en voz baja. En otras palabras, la actitud contraria a apoyar el mal es no parar de pensar en el texto bíblico. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes, amigo, amiga? Aquellos que meditan en la palabra de Dios constantemente reciben del Eterno las promesas de vida con muchos frutos del Espíritu, constante vigor y éxito en sus esfuerzos. Quiero terminar este episodio orando para que todos nosotros hayamos entendido que el verdadero cristiano
no da su apoyo real o virtual al pecado y está comprometido a ayudar a los pecadores que quieran dejar las prácticas pecaminosas y caminar rumbo al cielo. Quiero invitarte a orar por eso, ¿te parece? Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre Santo, permite que nuestro corazón y nuestra mente pueda ser llenada todos los días con tu palabra, para que mantengamos una vida en tus caminos y en tus pisadas. Ayúdanos con eso, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.